Hace rato que me pregunto por qué el fútbol argentino es tan malo. ¿Qué le está pasando a nuestro fútbol que perdió su esencia, su magia, su competencia, su fútbol vistoso? ¿Qué está pasando? Y por lo menos pensé que hay 100 o más de 100 puntos, pero más que nada me quiero centrar en 5 de por qué es tan malo, es tan nefasto el fútbol argentino. Por donde voy a arrancar es por el nivel del juego. Realmente es muy malo y cada vez vemos peores partidos y peor nivel de juego. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay equipos que proponen jugar bien, que son pocos, y con jugar bien no me refiero solamente a jugar vistoso. Tenemos equipos vistosos como River en los últimos años, o también como lo que propuso en una época Racing con Coudet, o Defensa y Justicia también con Crespo y con BKSS. Y después tenemos otros equipos que juegan bien de una forma más sólida, como lo que propone Falcioni, Russo Zielinski y otros técnicos que tienen una propuesta más sólida, más conservadora, pero más sólida. Pero después tenemos equipos que realmente juegan mal, que no proponen nada, técnicos que van rotando de un equipo a otro, representantes que agarran un técnico y lo mandan a un equipo, le va mal en ese equipo, vuelven al equipo donde estaban y se van rotando, van de Patronato a Gimnasia, de Gimnasia a Central, de Central a otro equipo. Y con esto no me quiero referir a un equipo en particular, no tengo nada contra Patronato, ni Gimnasia, ni ninguno, todo lo contrario, pero es como que van rotando entre sí y se van acomodando entre sí y no proponen nada distinto. Estoy cansado de ver jugadores que no saben dar un pase a 2 metros al compañero, que no saben hacer un cambio de frente, que tiran centro de mierda como diría el mellizo, que no saben gritar a los compañeros, que no tienen actitud dentro de la cancha. Antes podía haber jugadores que eran crack, distintos, que tenían demasiada técnica. Ahora se hizo un fútbol demasiado físico y se perdió mucha técnica. Vamos a ver algunos videos viejos de jugadores crack, no solo en River y en Boca, sino en los demás clubes del fútbol argentino también. Y también vamos a ver alguna jugada del fútbol actual. No te la pierdas, quédate pegadito a la pantalla del ranking. Y estamos en Paraná y Besosi que va y Besosi se lleva la pelota puesta. No sirve para nada. Ahora Rosada, pasa al ataque Romerito. Lo dejó atrás al Chapulín Cardetti, lo va a enfrentar a Hussein. Qué bien que la puso para Moreno, zurdazo de Moreno, golazo. El 9 para el hombre de Aldosivi. Y en Santiago del Estero, uy, lo que le pasó a Maciel. Esta es tremenda, ¿cómo le erra, por favor? ¡Muerto! Ahora en la lista ya se retiró de la cancha el número 8 Tiquini. ¡Atención, Verón! El 6 para el nombre del Tante. Y atención porque el nuevo gasómetro Contín se llevaba la pelota. De Federico que no podía. Se come loco Diego González. Volati. De Federico. La gambeta frente a Carrasco. Abriendo para Cura. De Federico. Volati. Cura. No se apura Huracán. Siempre elige bien. El toque viene para De Federico. La hizo bien De Federico. Pasó De Federico. Qué buena esta de Federico. ¿Y ahora qué? De Federico Medina. Con el segundo punto, que son las malas organizaciones. Desde AFA hasta las organizaciones de los clubes, los dirigentes de los clubes. Vamos a algo básico. En el fútbol argentino en primera división hoy tenemos 26 equipos. Hemos llegado a tener hasta 30 equipos en primera división. Cuando en un país normal, en una liga normal, vos tenés 20 equipos, 22 como algo excepcional podríamos decir, pero yendo a lo básico son 20 equipos. Acá tenemos 26. O sea, para ir con algo básico, estamos teniendo 6 equipos que en un país normal estarían jugando en la segunda categoría del fútbol, que en este caso sería la B Nacional, o como ahora se llama, la Primera Nacional o la Primera B Nacional, ya no sé, tantas veces le cambiaron el nombre que hasta me olvido cómo se llama la segunda división del fútbol argentino. Y esto significa que esos 6 equipos tendrían que estar en una división inferior, ¿sí? A eso sumale 3 equipos de mínima que tendrían que descender en la primera categoría, más 1 o 2 equipos que estén peleando también por pertenecer a la primera división. O sea, hay 10 equipos por lo menos que tendrían que estar jugando en la B Nacional, ¿sí? Y los tenés ahora en primera división, por lo cual vas a tener 10 equipos que juegan muy mal al fútbol, ¿sí? Y por el contrario estás teniendo equipos en la segunda categoría que podrían estar compitiendo pero no suben. ¿Por qué? Porque no hay descensos. Lo lógico es que asciendan 3, desciendan 3, ascienden 2, descienden 2. Esto es simple, no hay mucha ecuación, y acá en el fútbol argentino desarmamos y armamos constantemente esas cosas. Y así como hablamos de la cantidad de equipos que hay, podemos entrar en muchísimos detalles organizacionales, arrancando porque no jugamos liga. Actualmente estamos jugando copas nacionales, ¿sí? Hace muchos años. No quiero entrar en detalles porque es bastante largo explicar por qué estamos jugando una copa y no una liga. Pero básicamente en Argentina no se están jugando ligas, se están jugando copas. ¿Y quién organiza esas copas?
a veces no se sabe quién. Contrataron en un momento a un ente externo a la AFA para que organice la liga. Después al año siguiente se desarmó y todo el tiempo se va armando y desarmando sin proyecto alguno, sin una proyección a largo plazo. Imagínense qué puede salir de esto, nada interesante. Y a eso vamos con el siguiente punto, que es la economía del fútbol. Obviamente esto va de la mano con la economía país. En Argentina hace muchos años no estamos teniendo una economía sólida, entonces eso también se ve afectado al fútbol argentino. ¿Y cómo lo afecta? En primer lugar, no se pueden traer jugadores de renombre que te elevan al fútbol argentino. Yo cuando era chico estaba acostumbrado a ver que volvía Riquelme en su mejor momento en Europa, Verón en su mejor momento en Europa, Ortega o jugadores de elite que venían en una buena edad a jugar al fútbol argentino. ¿Se imaginan hoy a un Lautaro Martínez a los 27 años, dentro de un par de años, jugando en el fútbol argentino, volviendo a Racing? O cualquier otro que esté en el tope del fútbol mundial, volviendo a este fútbol argentino, cobrando chirolas, porque es imposible lo que cobran hoy en Europa en relación a lo que cobrarían en Argentina. Antes había mucho más amor por el fútbol, pero también amor por la guita, y lo podían bancar, ¿sí? Hoy en día no lo pueden bancar, y los jugadores, además del fútbol argentino, tampoco quieren volver al país. La gran mayoría, no hablo de todos, ¿no? Obviamente hay excepciones. ¿Eso qué significa? Que los jugadores de elite no vienen al fútbol argentino, y lo que tenemos es lo que nos queda, ¿sí? Hasta inclusive vemos que hay jugadores que prefieren la guita a irse a un país vecino. Por ejemplo, prefieren muchos jugadores irse a jugar a Brasil porque tienen mejores sueldos, mejores condiciones de vida y demás. Entonces relegan quizás volver al fútbol que los vio nacer, el fútbol que le dio origen, para ganar unos mangos más y también competir con jugadores que están en un nivel mejor. Brasil claramente tiene una liga mucho más competitiva que el fútbol argentino. Hace unos días lo vi a Donofrio dando una charla, que no puedo pasar los videos, ya saben, por cuestiones de derecho y cosas que nos rompen las pelotas, pero le voy a dejar también lo que dijo para que se entienda un poco más también por qué no pueden venir jugadores de elite al fútbol argentino actualmente. Es muy difícil vivir en una Argentina donde tenés un dólar blue, como lo llaman, y un dólar oficial, porque el jugador que hizo un contrato en dólares encuentra que el dólar que está recibiendo es la mitad del otro dólar o el 70% del otro dólar, y cuando se lo pagamos se va contento porque le cumplimos y todo, pero cuando va a comprar, que no puede, pero si quisiera comprar, está comprando casi la mitad. Entonces cualquier país limítrofe paga mejor. Paga mejor. Entonces tenés que hacer maravillas para retener. Por eso más de una vez cuando, para mí es el absurdo, te sale más barato comprar un jugador en el extranjero que en la Argentina. Porque cuando lo compras a 90. Claro. Y acá cuando lo tenés que comprar a un argentino, dice, no, pará. 150. No me vas a dar dólar, pero dámelo a 150. Es absurdo. También es absurdo cuando vendemos, ¿no? Porque cuando vendemos nos dan también 90. A eso le tenemos que sumar que si no hay guita para comprar jugadores, no hay guita tampoco para invertir en los clubes, para invertir en proyectos, para invertir en inferiores y demás. ¿Qué significa eso? Canchas más rotas, infraestructuras peores, no hay proyectos a futuro y demás. Lo cual eso hace que a largo plazo el fútbol argentino tenga proyección a ser peor todavía de lo que es hoy. Lamentablemente es así, ¿no? Otro punto muy importante son los hinchas y las hinchadas. Con esto no quiero decir que los hinchas sean malos, todo lo contrario, los hinchas son de lo más importante que tiene el fútbol a nivel mundial. Recordemos que el fútbol es un espectáculo, es un show, es un entretenimiento además de ser un deporte. Y sin los hinchas pierde prácticamente esa esencia de pasión, de lo que tanto nos gusta a nosotros en Argentina y también en cualquier parte del mundo. Actualmente en el fútbol argentino vemos partidos sin hinchas, ¿sí? Obviamente en contexto de pandemia, por todo lo que pasó, que esperemos que termine rápido esta garcha, no estamos viendo hinchas en el fútbol argentino. O sea, prácticamente parecen entrenamientos con una competencia de fondo. Pierde muchísimo el fútbol. Pero antes de que pase toda la pandemia, nosotros en Argentina estamos acostumbrados a no ver hinchas visitantes. Algo realmente increíble. Pibes que tienen 8, 9, 10, 15 años probablemente nunca vieron hinchas visitantes en el fútbol argentino. Cuando yo era pibe estaba acostumbrado a ver cosas como estas. Señoras y señores, aquí está el Club Atlético River Plate. Terminado de Palermo, Riquelme, según me confesó Bianchi, porque han pateado los dos en este campeonato.
Y para mí esto es fútbol, loco. Hincha de los dos lados, papelito, que griten un gol de visitante, que hayan las dos hinchadas y que se pueda hacer. Yo no digo que estén las hinchadas juntas tampoco como pasa en otros países. En otros países vos vas, tenés un hincha de Real Madrid, al lado podés tener un hincha de Barcelona y está todo bien. Acá eso no podría pasar porque se caerían todos a palo y terminaría en una masacre. Pero sí que vuelva al fútbol visitante como estaba antes. Una hinchada de un lado, otra del otro y una seguridad que garantice a eso mismo justamente, sí, a los visitantes en una cancha. Ahora, ¿eso por qué no pasa? Problemas entre barras, violencia, corrupción, mafias, poca seguridad, poder político, etcétera, etcétera, y tenemos que entrar en detalle en cada punto. Pero lamentablemente nos acostumbramos a ver en el fútbol argentino a solamente a la hinchada local. Y lo vemos como algo normal, lo cual me parece pésimo que pase eso. Y por último también voy a hablar del periodismo, ¿sí? Y tranquilamente podría ser un video aparte. Si les gustó este video, quiero que dejen en los comentarios si les gustaría que hagamos un video hablando del periodismo y demás del fútbol argentino. Yo creo que si bien no tiene tanta injerencia en lo interno, ¿sí? Obviamente un periodista no patea una pelota, pero sí habla mucho de la idiosincrasia y de lo que se inculca del fútbol. Estamos viendo el peor momento a mi gusto del periodismo del fútbol argentino. Estoy cansado de ver tipos de saco y corbata que hace 10 años o más lo único que hacen es gritar, hablar boludeces que ni siquiera a veces tienen que ver con fútbol, hacer puterío y hasta inclusive a veces son más vivos que otra cosa. Y lo peor de todo que no tenés variedad. O sea, si vos no te fumás a uno de estos periodistas, te lo tenés que ver igual. Prendés la tele a las 12 del mediodía, los ves a ellos. A las 7 de la tarde están ellos. El domingo ves un partido, lo relatan ellos. O sea, si vos no te lo bancás al tipo ese o a los tipos, te los tenés que fumar igual. No te queda otra. Cada día se habla menos de fútbol y se habla más del puterío o todo lo que pasa afuera del fútbol. O si no, se habla de quién es más grande, Bianchi o Gallardo, quién es más grande, Maradona o Messi. Y vienen repitiendo eso hace años y es algo aburrido. Yo quiero ver fútbol, loco. Quiero que hablen de fútbol. O también, ¿por qué no? Algo de entretenimiento. Hace rato no hay un programa de entretenimiento como había antes, como había por ejemplo con Mar de Fondo, o algunos programas que sí a veces innovan un poco, sacando 2 o 3 programas en el periodismo actual que tratan de rescatar eso, prácticamente el resto hacen todo lo mismo. O sea, si a vos no te gusta, tenés que consumirlos. Y te quedan 2 alternativas. O los consumís y te los fumás igual, o no los consumís y no mirás fútbol porque no hay variedad. Esto lamentablemente pasa acá en Argentina, en algunos otros países no pasa tanto, pero esperemos que en algún momento pueda mejorar. Y bueno, gente, me gustaría leer en los comentarios si les gustaría que hagamos otro video similar a este. Obviamente este es un video de opinión, no tanto de información. Es algo que yo pienso y tenía ganas de transmitírselo a ustedes, pero me gustaría ver también si les gusta este contenido y les gusta que sigamos haciendo este tipo de videos, ¿sí? Ya saben, suscríbanse, denle like, no sean trulalá y también pasen por los otros videos que tenemos muchísimos videos sobre el fútbol argentino y también sobre el fútbol mundial. Hasta la próxima.